Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Siempre un gusto reunirnos como cada semana para hablar de mercados, para hablar de economía, de macro y de política monetaria. Y la gran crisis actual que todos nos están comentando es la de la inflación, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la narrativa? La narrativa actual es: la inflación está bajando y todo va fenomenal. Los ciudadanos que se nos acercan por la calle, etcétera, nos dicen, pero bueno, ¿cómo es que está bajando la inflación y cada día todo es mucho más caro? Los gobiernos no quieren que baje la inflación, los gobiernos utilizan la inflación y la inflación es un impuesto escondido. ¿Por qué? Porque cuando sube la inflación, los impuestos que pagamos por unos precios que están subiendo son también mayores y el gobierno recauda mucho más. Los gobiernos se lucran de la inflación por ese lado y por el otro, las enormes deudas que van acumulando con su política también se van diluyendo al destruir el poder adquisitivo de la moneda. La inflación no es la subida de los precios. La inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Si vemos lo que ocurre, muchas veces escucharán ustedes esto de la inflación es por efectos exógenos, porque culpa del petróleo, culpa de las cadenas de suministro, culpa de no sé qué. Un momento, por favor, vamos a ver. La inflación, es decir, que los precios agregados suban, ¿de acuerdo? Solamente puede darse por la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué? Porque es acumulativa. Es decir, un precio o dos, precio por causas exógenas, pueden subir, por supuesto, pero no generan una subida de todos los precios a la vez y además consolidada, que luego aumenta. Es decir, cuando te dicen, no, es que está bajando la inflación. Claro, ¿cuál es la inflación acumulada desde el año 2019 en España? Casi un 17%. Un 17% de inflación. Claro, lo que te dicen que baja es simplemente una moderación en la subida de los precios. ¿Qué es lo que ha pasado en diciembre? En diciembre los datos de inflación han vuelto a ser negativos. ¿Por qué? Porque los gobiernos siguen gastando como si no fuera mañana, es decir, aumentan mucho más el consumo de nuevas unidades monetarias. Y claro, lo que estamos cobrando en esa y lo que estamos ahorrando en esas monedas fiduciarias tiene menos valor. Fíjate que siempre les van a decir a ustedes que, claro, la culpa de la inflación es de A o de B, excepto del único que puede hacer que los precios suban y consoliden esa subida constantemente, que es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Política fiscal, política monetaria son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Y la inflación de diciembre nos vuelve a mostrar la falacia de que se estaba controlando la inflación maravillosamente. Vuelve a repuntar los precios en Estados Unidos, suben todos -4, en el caso de la eurozona, todos los componentes también suben en diciembre y eso significa empobrecimiento generalizado. La inflación no es una casualidad ni una fatalidad. La inflación es una política para disfrazar los gigantescos desequilibrios estatales. La inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. La inflación no se crea por las cadenas de suministro, el petróleo o cualquier otra cosa, sino que se crea por hacer que el valor, la capacidad de pago de la moneda que emite el mismo gobierno o los mismos gobiernos que se dedican masivamente a incrementar sus desequilibrios fiscales, la capacidad de pago de esa moneda emitida se reduce. Eso es la inflación y ustedes y nosotros nos estamos empobreciendo. Bienvenidos a Money and Markets. Seguimos en Money and Markets y vamos a hablar con mi buen amigo Gustavo Martínez,
que nos va a explicar un poco, bueno, pues todo esto que está ocurriendo con la inflación. Los datos de inflación han sido un poco peores de lo que se esperaban, sin embargo, el mercado lo ha visto de manera optimista. Vamos a hablar sobre esto que nos explican algunos, que nos dicen que el Bitcoin no tiene valor intrínseco. Vamos a hablar primero sobre la inflación. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Daniel, pues muy bien y muchas gracias por eso de amigo. Tú también eres muy amigo mío y encantado de estar aquí contigo. Bienvenido al programa, ya sabes que estás en tu casa. Los datos de inflación. Mal dato de inflación de diciembre en la eurozona, mal dato de inflación de diciembre también en Estados Unidos, que rebaja un poco esa euforia con las expectativas de reducción de inflación, y sin embargo el mercado los ha recibido de una manera muy tranquila, ¿no? ¿Cómo interpretas tú esto en general? Bueno, pues yo sigo pensando que el mercado está pecando de optimismo, ¿no? Yo creo que se ha pasado de rosca con el famoso gráfico dot plot de la Fed que fue publicado en diciembre y consecuencia de eso fue el gran rally de Navidad que tuvimos. Pero claro, el proceso desinflacionario es un proceso lento y yo no comprendo cómo es posible que el mercado no descuente que pueda haber potenciales repuntes este año, porque sobre todo por la gran cantidad de dólares que siguen circulando en la economía, ¿no? La masa monetaria pues sigue prácticamente en 20 trillones dólares, con lo cual estamos un 25% por encima de niveles pre-COVID y eso no puede ser reducir la inflación, sino reducir la masa monetaria o aumentas la productividad. La productividad no está aumentando en la misma proporción, con lo cual si solo te queda reducir la masa monetaria, si no la estás reduciendo, pues es normal que puedan surgir procesos de repuntes inflacionarios en cualquier momento, ¿no? Así que yo creo que el mercado pues la está piciando por dos lados. Primero, creo que no está teniendo en cuenta potenciales repuntes de inflación que vamos a ver este año y segundo, está cotizando como cuando teníamos los máximos históricos del año 2019, que no es otra cosa que cuando estaban los quantitative easing en pleno rendimiento y los tipos de interés al 0%. Por tanto, yo creo que es más sensato pensar que el mercado está bastante caro y se está pasando de frenada que no otra cosa, ¿no? Claro, porque lo que estima el mercado es que aunque el dato de diciembre sea malo, o lo que por lo menos descuenta o parece descontar, que eso no va a evitar que se bajen los tipos, lo cual no tiene ningún tipo de sentido si lo piensas, porque no hay ningún ejemplo en la historia monetaria en el que la Reserva Federal, y ya no te digo el Banco Central Europeo, actúen de manera preventiva. Los bancos centrales solamente bajarán los tipos cuando los datos macroeconómicos sean muy malos o cuando la inflación baje muy rápido o las dos cosas. Y como tú dices, la masa monetaria no está bajando. De hecho, el repunte de la inflación viene de un repunte de la M2 en la última parte del año, muy evidente, tanto en la eurozona como en Estados Unidos. Y este año, entre las inyecciones netas de liquidez y las expectativas de una política monetaria más suave, claramente la masa monetaria probablemente no se reduzca, ¿no? ¿Tú crees que entonces cuándo sería el momento, digamos, de despertar de este espejismo del mercado, ¿no? Porque es que piénsalo, el mercado ya asume que en 10 meses, 10 meses, no un año, en 10 meses se va a reducir los tipos de interés 6 veces, ¿no? O sea, es obvio que los tipos de interés se van a reducir. Lo que el mercado está descontando demasiado rápido es que esto va a ir en línea recta y yo lo veo bastante mal. Además es que esta mañana estaba leyendo una noticia sobre que Estados Unidos va a incurrir en mayores déficits para poder financiar más gasto público y eso es más inflación. Claro. O sea, es que es obvio que para reducir la inflación tienes que reducir el déficit o cambiar la política monetaria de los gobiernos. Eso no va a cambiar en el corto plazo. Y como mucho lo que vamos a ver son procesos desinflacionarios pero más largos. Decía el otro día, Daniel, Howard Marks, en este famoso gestor de Oaktree, que es uno de los mejores gestores que ha dado la historia, en su memorándum, en su carta hacia los inversores, que él esperaba en los próximos años que los tipos de interés no bajaran del 2,5-3% y que la década a la que nos enfrentábamos era completamente diferente a la que habíamos vivido, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hemos estado hablando aquí, ¿no? Yo creo que el mercado está siendo demasiado ciego al no ver que es imposible que los bancos centrales no tiendan a generar inflación para poder apoyar a los estados, ¿no? Absolutamente. Y mucha gente asimila
como hay una elevadísima deuda y los déficits se han disparado, ojo con ese dato, que el déficit de Estados Unidos solamente en un mes ha sido de 125.000 millones de dólares. Sí, sí. Pues, casi medio billón desde octubre a diciembre. Claro, lo que dicen es, bueno, como los déficits son elevadísimos, van a tener que bajar los tipos para que se financien esos déficits más baratos. No, porque no son los tipos de interés lo que le importa de referencia, lo que le importa a la Reserva Federal. Lo que le importa a la Reserva Federal es que esos déficits se financien y se van a financiar seguro. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que piensa la mayoría del mercado, que está deseando que le bajen los tipos, sin entender que eso tiene un impacto. No, y además es que, Daniel, Estados Unidos tiene la capacidad de poder incrementar su deuda tanto como quiera porque hay una demanda de dólares bestial en el resto del mundo, con lo cual tampoco debemos de fijarnos mucho en eso. Lo que tenemos que ser es un poco sensatos y pensar que nada ha cambiado, ¿no? Que los estados cada vez están más endeudados, ya lo vemos aquí en España, ¿no? Y que salvo Argentina y algún otro por ahí, pues la política monetaria no es otra que seguir empobreciendo a las generaciones futuras, ¿no? Y una vez que sabemos que la destrucción monetaria va a continuar, obvio. Escuchas a muchos mensajes sobre el Bitcoin y sobre el oro, diciendo que el oro no tiene valor intrínseco, que el Bitcoin no tiene valor intrínseco. A mí me entra la risa con esto de el Bitcoin y el oro no tienen valor intrínseco. ¿Qué clase de valor intrínseco tiene el euro? Porque a mí me lo tienen que explicar, ¿no? O sea, es que es una cosa absolutamente alucinante. Hay que protegerse, ¿no? Ya, bueno, y más alucinante es, Daniel, que lo diga el CEO de Vanguard, ¿no? Porque no estamos hablando del camarero con todos los respetos para la hostelería, ¿no? Que no tiene, obviamente, conocimientos financieros, pero que lo diga el CEO de Vanguard, que diga que un activo real como Bitcoin o oro, bueno, no dice oro, pero obviamente... Sí, lo infiere, claro, de hecho, lo infiere, ¿no? claro. Pero que Bitcoin no tenga valor intrínseco porque no es capaz de generar flujos de caja, pues no sabes si te está engañando o es que puede ser tan ignorante, pero claro, siendo el CEO de Vanguard, ¿cómo puedes pensar que es ignorante, no? Cuando el valor intrínseco de algo, si es que queremos denominar valor intrínseco como la suma de los valores subjetivos que el mercado le da a algo, ¿no? Porque todos sabemos que el valor es subjetivo, ¿no? Eso, pero por Dios. Lo que se suele decir, Dani, no es que, claro, como el valor es subjetivo, bueno, pues lo vale lo mismo para mí. No, es que un ático en la Castellana no vale €1. Claro. Un ático en la Castellana rápidamente te van a corregir tu valor subjetivo, que está equivocado, para que el mercado lo va a poner donde tiene que estar, ¿no? Claro. Y eso es absurdo, ¿no? Eso es un debate muy largo y tal, pero sí que hay gente que dice que el Bitcoin no tiene valor intrínseco cuando es una falacia, porque hay mucha gente que acumula Bitcoin y oro porque proporciona servicios de liquidez. Y eso es una utilidad. Y la valoración consiste en la utilidad que tú le das a los diferentes activos, ¿no? Eso es absolutamente clave, porque claro, dices, no, es que no tiene valor intrínseco porque no genera flujos de caja. ¿Qué flujos de caja genera? Un Estado que está emitiendo deuda que no tiene manera de pagar y que paga los intereses emitiendo más deuda, eso no está generando flujos de caja. Eso lo que está haciendo literalmente es destruir el poder adquisitivo de la moneda. No, y además es que también estamos muy influenciados por Warren Buffett, que decía que el oro no valía nada porque no generaba rendimientos exógenos, pero eso es mentira. O sea, el hecho de que algo no produzca un cupón, un dividendo o, bueno, pues se pueda repartir en forma de caja en un determinado activo no significa que no tenga un valor intrínseco, porque precisamente el valor intrínseco es la capacidad que tú tienes para adelantarte a que en el futuro vaya a ser comprado, porque la gente lo quiera atesorar para dar servicios, proporcionar servicios de liquidez, como pueda ser Bitcoin y oro, que ya lo está haciendo durante muchos años, ¿no? Esto es absolutamente clave lo que estás comentando y me parece esencial porque se nos intenta vender un concepto de valor objetivo que no existe. El valor es subjetivo. Otra cosa es que tú puedas estar completamente equivocado en tu percepción de valor. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Pues Gustavo, un gusto, como siempre, que vengas a vernos. Ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias. Y a todos ustedes nos vemos en unos segundos. No se vayan. Hablamos muchas veces en este programa de la equivocada política de la Unión Europea con ese wokismo que está, que está permeando todas las decisiones políticas y que afectan de una manera agresiva a la economía, tanto en el sector primario, la agricultura está siendo atacada constantemente, pero también con un impacto muy importante
en la deslocalización de empresas en una Unión Europea que se pasa todo el día hablando de reindustrialización y lo único que hace, parece ser, es echar empresas. Vamos a hablar de todo ello con mi buen amigo, empresario, gran economista, Marcos de Quinto. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Qué placer que estés con nosotros de nuevo, ya sabes que estás en tu casa. Y lo que está ocurriendo en Europa es como una especie de, bueno, pues concatenación de tiros en el pie constante, ¿no? Ahora escuchamos que se va a imponer esto del impuesto a las emisiones de CO2 en origen, ¿no? Claro, eso es un arancel, una política proteccionista, ¿no? Pero ¿cómo ves tú este impacto de lo que está ocurriendo con esta visión completamente estúpida? Y bueno, ya lo digo yo, mi opinión. Bueno, ¿no? yo creo, una señal de esperanza es que yo creo que los ciudadanos europeos empiezan a darse cuenta del gran engaño que ha habido con todo esto del buenismo y el nuevo y el reciente wokismo, y empieza a haber una reacción al respecto. Es decir, nosotros estamos ahora en una situación mundial muy preocupante y de repente nos damos cuenta de que Europa está desarmada, porque desde hace décadas pues, se ha dicho que los presupuestos militares hay que reducirlos y viva la paz y tal, pero para la paz lógicamente hay que prepararse para la guerra. Luego realmente potencia militar está Inglaterra, que ya no está metida dentro de la Unión Europea, pero bueno, nos hemos desarmado absolutamente. También este buenismo y este wokismo pues, ha hecho que Europa abra las fronteras a toda la gente. Y en estos momentos, pues bueno, se ha perdido absolutamente el control de quién entra dentro de Europa y nos encontramos que incluso los propios países musulmanes nos están alertando de que aquí está entrando lo que ellos no quieren en sus países de origen, los propios países islámicos. Y bueno, y es algo tremendo. Y por supuesto, tiros en el pie continuo, porque eso sí, nosotros somos muy zen en Europa, y pues hemos decidido que aquí no se hace fracking, pero lógicamente compramos gas a Estados Unidos hecho con fracking. Y de hecho el globo terráqueo es el mismo, no entiende de fronteras. Luego si no perforas aquí, estás perforando ahí, el daño es el mismo. Estados Unidos tiene que hacer fracking para ellos y para nosotros. No explotamos tierras raras porque también somos muy zen. Y, lógicamente, China explota tierras raras no solo para ellos, sino también para nosotros. Conclusión, en ambas cosas, dependientes energéticamente y dependientes industrialmente. Con la ganadería, pues un tanto de lo mismo, porque como parece que el ganado hace sus ventosidades y eso es preocupante pues para la atmósfera, etcétera, pues entonces estamos aquí persiguiendo la agricultura y persiguiendo la ganadería y al final pues nos encontraremos que en Nueva Zelanda tienen que tener vacas para ellos, más para nosotros y exportar la carne, por lo cual también acabamos eso, dependientes agroalimentariamente y condenados a pasar hambre si en algún momento pues, se cierran los flujos de tránsito de mercancías, como está pasando ahora en estos momentos, recientemente con la crisis que hay en Oriente Medio. Luego, en el fondo, eso sí, nosotros somos absolutamente zen, somos absolutamente buenistas, pero nos estamos pegando tiros en el pie continuamente. Y ya, pues lo último es este compromiso de eliminar, pues para mitad del 2030, de los años 30, de esta era, pues dejar de producir coches de combustión, cuando eso es la joya de la corona de Europa. Es decir, las grandes marcas de automóviles, la Renault, la Citroën, la Peugeot, la Porsche, la BMW y tal, pues de repente decidimos que en aquello donde somos excelentes, vamos a dejar de hacerlo y vamos a empezar con una tecnología donde entramos con décadas de retraso para regalar en estos momentos pues esa producción a China o a Estados Unidos. Entonces dices, bueno, nunca he visto una majadería igual, porque el gran problema es que además en esa industria, esa reconversión que va a venir cuando España yo creo que era el cuarto exportador de coches del mundo, pues nadie ha votado eso. Yo creo que eso no estaba ni en el programa del PP, ni en el programa del PSOE, ni en el programa de nadie. Entonces, de repente dices, ¿cómo de repente eso aterriza a través de la Comisión Europea y todos decimos sí como borregos? Y lo más grave, es decir, lógicamente, si se decide terminar con la producción de coches de combustión, se deja de investigar en nuevos combustibles que posiblemente, a lo mejor para aquella época, pues serían combustibles que en absoluto, pues contaminarían y se deja de investigar en nuevas tecnologías que pudieran hacer esos coches de combustión pues muchísimo más
amigables con el Claro. medio ambiente. Pues son majaderías tras majaderías las que nosotros estamos en estos momentos viviendo, y al final uno dice, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Sale de Davos y cae aquí? Porque en el fondo no ha habido un debate serio y un debate científico acerca de estas cosas que nos van a influir absolutamente desde el punto de vista industrial. No, es como una especie de imposición que llega del poder político. El poder político lanza además esas decisiones sin que pasen por ningún tipo de mecanismo democrático. Y líbrate de decir algo al respecto, porque bueno, te cae encima la que no está escrita. Pero hay un tema curioso, porque estaba en una conferencia no hace mucho en Zamora y con empresarios, y me preguntaban, oiga, ¿me podría usted responder por qué todas las grandes empresas y del IBEX y grandes empresas abrazan la Agenda 2030? Y en ese momento me quedé yo pensativo, como antiguo responsable de una multinacional. Dijo, es muy buena pregunta. Y pensé un poco, ¿por qué realmente sucede esto? Y mi respuesta era, desde el punto de vista, todos los directivos de las grandes empresas quieren ser percibidos como alguien que contribuye al bienestar de la sociedad y al bienestar de la humanidad. Todas las empresas quieren ser percibidas como que contribuyen positivamente al bienestar de la sociedad. El problema es quién define cuál es ese bienestar. Y si dejamos que sea la izquierda quien defina cuál es ese bienestar, pues ahí está, han entrado todas en el tubo. Si la izquierda dice que el bienestar de la sociedad es que reducir el CO2 en la atmósfera, que actualmente es el 0,04, que no es nada prácticamente, y que eso es el objetivo y eso es el bienestar de la sociedad, todos como tontos dicen vamos a esa reducción. Pero si alguien contrapusiera una visión distinta de cuál es el bienestar de la sociedad, que es que la gente no pase frío en la Europa del Este, que haya energía asequible y que pueda haber progreso, pese a que ese 0,04 subiera a un 0,05, sería una visión a contraponer a esta. ¿Y no crees que es Pero porque... nadie lo hace, no hay alternativa. ¿No crees que es porque, si tú miras la Agenda 2030 que han firmado todos los países... Bueno, incluso... parece escrita por las Mises, o sea, es No, decir, un mundo en paz, que no haya hambre, claro. No, hombre, es que sí. la Agenda 2030 es cómo no vas a estar a favor, claro. Es el discurso de una Miss, pero es como, realmente con todo el respeto a las Mises... Sí, perdón, digo de las Mises anteriores, porque actualmente la verdad que muchas son ingenieros y tal. Son unos mensajes completa y absolutamente vagos y completa y absolutamente asumibles por todo el mundo. Entonces, a favor de la Agenda 2030 como tal está Irán, Arabia Saudí, Rusia, China, Estados Unidos, España, Italia. Son los titulares que están justificando que luego determinados gobiernos. El problema no es eso. El problema es que es la Agenda 2030, según lo que pone en la Agenda 2030, que eso, ya te digo, estamos todos de acuerdo, la paz, el amor, el acceso a la educación, etcétera, y lo que convierten en Agenda 2030 los responsables políticos de algunos partidos. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema grave de esto? Es que la Agenda 2030 está justificando el intervencionismo más allá de la economía, incluso el intervencionismo en nuestras vidas. Es decir, uno dice, suscribo todas estas bienaventuranzas que suponen la Agenda 2030, pero ahora ya se empieza a legislar y al final, a través de ese nuevo catecismo, te dicen que no puedes comer carne y que tienes que comer grillos. Y tú dices, oiga, pero yo como liberal, a usted no le he dado permiso para meterse dentro de lo que es mi propia vida. Y al final, a través de eso, viene el sueño húmedo de la izquierda, que es cómo yo en estos momentos empiezo a reglamentar mi intervencionismo, porque son gente con un ansia de intervencionismo tremendo, donde no solamente me va en estos momentos a lo que son las reglas económicas, etcétera, sino a meterme en cómo tienes que vivir, cómo tienen que ser las parejas, qué tienes que comer, qué tienes que vestir. Al final acabaremos como en Corea del Norte, todos con la ropa que es la adecuada y las que habría que llevar. Y esto es un problema de buenismo. Pero el gravísimo problema que hay es la memez, porque además si hubiera gente con cierta preparación, pero hay mucha memez con estas cosas. Yo hay una de las cosas que también el otro día, en otra reunión de empresarios que estuve en Almería, todo este buenismo lleva, lo que se dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones,
a que yo les estaba comentando, porque no, la gente lo desconocía, el acuerdo que en octubre firmó el Partido Socialista y Sumar. No es ley, pero posiblemente de ese acuerdo vayan a emanar las leyes que en esta legislatura se vayan a escribir. Ese acuerdo es tremendo, o sea, es algo tremendo. Tiene puntos como uno, por ejemplo, que dice que a la hora del despido las indemnizaciones serán en función de la situación particular de la persona. Sí. Es decir, si eso llega a ser ley, no se dan cuenta que si un empresario tiene que contratar a una señora viuda o a cargo de 5 hijos y a otra persona soltera sin ningún problema y tal, dices, oiga, si en algún momento eventualmente yo tuviera que proceder al despido, esta señora me va a costar muchísimo más que no una persona independiente sin cargas a tal. Entonces, estás de alguna manera estigmatizando que entre en el mercado laboral gente. Eso sí, está hecho con muy buena intención el hecho de colocarlo así en ese acuerdo. Nada, tiene un objetivo fundamental, que es crear clientes rehenes. Efectivamente. Entonces, utilizando algo que parece que es un derecho, pero lo que hace es convertir en clientes rehenes a los más desfavorecidos. Sí, pero sin embargo es que las empresas entonces buscarán cuál es la situación personal de la gente para, en igualdad de capacitación, decir, oye, la menos vulnerable es la que me quedo, porque la más vulnerable no la quiero quedar. ¿A quién le van a echar la culpa? No, siempre a la empresa, ¿ves? por supuesto. Claro, pero si todas esas cosas tienen... O sea, esto no se hace por incompetencia, esto se hace por diseño. Es que es la jugada corta. Es decir, yo muevo esta pieza y digo esto, pero las consecuencias de esto que estoy diciendo es que ni las he pensado, porque como no sé ni lo que es una empresa, pues tampoco las pienso. No. Yo digo esto que porque el objetivo no es el progreso, es el control. Sí. No es porque no se lo piensen o porque sean cortoplacistas o porque sean incompetentes, sino porque tienen otro objetivo, que es estar constantemente generando el problema para el que se van a presentar. Sí, eso es un problema que siempre ha sido así, es decir, la confrontación se necesita desde que estaba la lucha de clases, opresor oprimido, pues bueno, hay que seguir ahora con opresor oprimido en cualquier otra circunstancia, porque si la gente estuviera feliz y estuviera tranquila, pues de alguna manera muchos de ellos desaparecerían. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Marcos, ¿eh? Ha sido todo un placer que vengas a vernos. Ya sabes que estás en tu casa y seguiremos charlando de todo esto siempre que vengas. Gracias por venir a Money and Markets. Muchas gracias. Seguimos con ustedes en unos segundos. La reforma laboral se vende constantemente por parte de esta maquinaria de propaganda del gobierno como si fuese la panacea. Se ha solucionado todo, se ha solucionado la temporalidad, se ha creado empleo. Es una maravilla, es una especie de bálsamo de fierabrás que lo ha conseguido absolutamente todo. Sin embargo, la realidad de la reforma laboral es que no ha hecho nada más que generar un éxito de maquillaje. Y una de las personas que analiza mejor los datos de paro de España con un nivel de rigor absolutamente espectacular y desmonta todo este tipo de maquinarias de propaganda es mi buen amigo José Luis Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Qué encantado. tal? José Luis Fernández es director del Gabinete de Estudios del sindicato USO y hace un análisis mensual de los datos del paro increíble. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido a tu casa en Money and Markets. Y me gustaría que nos hicieras una foto, ¿no? Finales del año 2019, el paro efectivo, el número de personas apuntadas al SEPE, unos 3,4 millones de personas, y terminamos 2023 con 3,4 millones de personas prácticamente apuntados al SEPE. Sí. Nos dicen que ha bajado la temporalidad, pero FEDEA ha publicado un informe en el que muestra que la temporalidad empírica no se ha reducido, lo único que se ha reducido es la temporalidad contractual, por llamarlo fijo discontinuo. Y luego, en las cifras de ese récord de empleo de la afiliación a máximos aparentes históricos, ni las horas trabajadas se recuperan y además hay 800.000 pluriempleos. Cuéntanos un poco estos datos. Bueno, yo creo que incluso ha sido demasiado, yo diría, bondadoso, ¿no? Cuando dan los datos, ¿no? Es decir, porque en términos reales, yo creo que 2019 acabó prácticamente con 4 millones. Hay que recordar que en 2019 todavía
pues estábamos previos a la situación de la pandemia, es cuando la cosa empezaba a bajar. Después de la pandemia, entre 2020 y 2021, ahí sí que situamos los 4 millones. Y luego en 2023 lo que hemos acabado es con más de 4 millones de parados, ¿no? Es decir, porque a esos 600.000 que FEDEA habla de paro efectivo, ¿no? Bueno, hay que sumarle otros colectivos que no están contemplados ahí y que sin embargo no están trabajando, ¿no? Claro. Esta cosa tan simpática que a mí siempre de pequeñito cuando iba al colegio me enseñaron de que no era bueno definir por parte como con premisas negativas. Sí. Entonces esto de definir algo como no ocupado, oiga, llémele usted... Si no está ocupado es que está parado, ¿no? Una cosa tan simple, ¿no? O sea, los demandantes de empleo no ocupados, ahí que incluyen los parados que están en cursos. Sí, en cursos de formación, gente que quiere, por circunstancias personales, un trabajo a tiempo parcial o quiere irse al extranjero a trabajar, porque quiere, por ejemplo, profundizar en la enseñanza de idiomas, o gente que de alta cualificación que no encuentra un trabajo adecuado en España y decide marcharse fuera, ¿no? Toda esta gente, vamos a ver, si alguien se inscribe en el Servicio Público de Empleo, es porque quiere buscar empleo. Claro. O sea, claro, es que esto es de... O sea, si tú tienes un trabajo súper bueno, no te apuntas. Claro. O sea, yo no conozco a nadie que esté trabajando y ganando 2.000 euros al mes que se apunta al paro. O sea, no conozco a nadie, ¿no? Por tanto, cuando hay que analizar, yo creo que en un poquito de detalle, esa figura de los trabajadores que están demandando empleo y están ocupados. Oiga, ¿qué ocupación tienen? Claro. ¿Qué ocupación ¿Qué le tienen para están llamando apuntarse? ustedes ocupación? Claro. Claro, o sea, porque es que si no, si tuviese una ocupación a jornada completa con un salario, vamos a dar un salario, no ni siquiera digo el salario medio, el salario más común, 1.500, 1.600 euros, pues seguramente no se apuntaban. Es gente que tendrá jornada parcial y quiere una jornada superior, que tiene un salario reducido y quiere un salario mejor, o simplemente gente que está inactiva y que tiene una relación laboral. Este es el caso de los fijos discontinuos, que hemos acabado el conjunto del año 2023 en torno a 740.000 inactivos. 740.000 fijos discontinuos que no están trabajando. Y que están cobrando paro. Sí, bueno, muchos de ellos. El que tenga derecho a ello, claro, el que tenga al menos más de un año cotizado para poder... Pero que no están trabajando. No, que no están trabajando. Y que están en el limbo ese, claro. En esa casilla que el Servicio Público de Empleo utiliza, que es la de aquellos trabajadores que demandando un empleo tienen una relación laboral. Sí, pero no están trabajando, oiga. Entonces, si ahí están los que están en ERTES, que es obvio que están en esa situación, y estos. En ERTES tenemos a 11.300 más o menos, y aquí aparecen más de 750.000. O sea que hay como 770.000 personas en el limbo. En ese limbo de trabajadores que no están trabajando y que tienen relación laboral. Por tanto, si quitamos los que están en ERTES, que se conocen, o sea, esos son 11.385. Bueno, pues ya está. Oiga, pero ¿por qué no dice usted la misma cantidad que tiene de trabajadores fijos discontinuos inactivos? Porque no es un volumen menor, quiere decir, no. Y eso altera de alguna manera cualquier estadística. Claro, porque es que esa cifra de trabajadores fijos discontinuos inactivos, en las estimaciones que yo he visto, se ha multiplicado por 3. ¿No? Sí. Es que antes era una cuestión, digo, vamos a ver, no se trata de demonizar el contrato de fijo discontinuo, no. que yo creo que es objetivamente valioso, sobre todo en algunos segmentos, es decir, sector de la hostelería, de la restauración, gente que está muy ligado a la temporalidad y a la estacionalidad. La producción de conservas, por ejemplo, es decir, el mercado agrario, ¿no? Es decir, la recolección, es decir, hay situaciones que está claro. Ahora, cuando lo que se utiliza el contrato de fijo discontinuo es para camuflar un contrato temporal, lo que venía siendo el contrato por obra y servicio de toda la vida, y ahora eso pasa a ser un contrato fijo discontinuo, y si te he visto, no me acuerdo, me acuerdo a lo mejor dentro de 2 años. Pongo un ejemplo, es decir, si un señor que tiene una pequeña tienda de confección, tiene 3 empleados, y llega el verano y tiene que darles vacaciones. Oiga, subcontrato a alguien para sustituirles, contrato a un trabajador para 3 meses o para 2 meses, en función de cómo haga los turnos de verano. Oiga, le tiene que hacer un contrato de fijo discontinuo. Efectivamente. Y hasta el año que viene no se sabe si va a trabajar o no. Hay otro fantástico, que es que cuando vas a la televisión y te contratan para un día, media hora, el día que vas a charlar, pues eres un fijo discontinuo. Entonces, resulta que hay personas, ¿no?, conocidas, que son pues 5 trabajadores fijos discontinuos. Bueno, pues esto lo que están haciendo en el fondo ya ni siquiera es maquillar, simplemente es deteriorar, distorsionar la realidad de nuestro mercado laboral, ¿no? Porque el problema de esto es que la gente que está necesitada, si tú no la cuentas bien,
si no la tienes en cuenta en las estadísticas, al final no pones medios para sacar de esa situación. Las políticas están equivocadas. Claro, es decir, si tengo que buscar políticas activas de empleo para 1 millón, resulta que hay 1,5 millones, pues oiga, alguien se queda fuera, ¿no? Y este es el drama, ¿no? Después de cada número, después de cada numerito de estos que aparecen en las estadísticas, nosotros lo que vemos desde el abuso, y yo lo que veo son personas. Claro. Personas a las que el Ministerio necesita. Es decir, no puede ser que el SEPE se acabe convirtiendo o se está convirtiendo en un mero gestor de la prestación. Eso es. Sin embargo, no intermedia para nada en el ámbito laboral. Es decir, ¿cuánta gente accede a un puesto de trabajo a través de la intermediación del Servicio Público de Empleo? Poquísimos. Poquísimos. Claro, pero fíjate que lo de los fijos discontinuos, en el año 2017-2018, Comisiones Obreras y UGT decían que era temporalidad disfrazada. Bueno. Claro, y ahora parece que no tiene nada que ver. Es que yo alucino. Es que yo creo que mucho de esta reforma laboral, o en general muchas de las reformas que plantea este gobierno, tienen mucho que ver con la semántica y no con la realidad. ¿no? Decir, como lo de la temporalidad, claro. Cambias temporalidad. A mí me encanta eso que hayan cambiado temporalidad empírica, es decir, temporalidad real, por temporalidad contractual. Bueno, es alucinante, me da exactamente igual, ¿no? Bueno, o sea, yo lo que le pregunto a la gente es... ¿Cuánto dura tu contrato? Claro, ¿cuánto dura tu contrato? ¿Te han cambiado las condiciones? No, sigo haciendo lo mismo. Ahora soy un fijo discontinuo. Antes tenía un contrato por obra servicio. Hombre, si queremos meter el dedo en la llaga, hombre, a mí ya me parece bien, ¿no? Lo de fijo discontinuo, teóricamente, en caso de un futuro despido, se te computa todo el tiempo, incluso los periodos de inactividad. Desde ese punto de vista, te llevarías algún dinerillo más desde el punto de vista de la indemnización por despido, pero nadie quiere que le despidan, con lo cual eso es irrelevante. No, o sea, y además es que es irrelevante. Claro, es que es irrelevante. Los tiempos que hay no dan para mucha cuantía, ¿no? Pero me parece que tiene que ver mucho con el cambio de cromos. Sin embargo, cuando una persona acababa un contrato por obra o servicio, tenía una pequeña indemnización adicional de 12 días, que ahora pierde. Ahora ya no la recibe. Ahora pierde a cambio de un supuesto beneficio si te despidiesen dentro de 3 años, cuando en España el 80%, no el 80% más, de las causas de despido es la quiebra, es el cierre. Bueno, me parece que este tipo de situaciones tiene que ver mucho con un desconocimiento de la realidad, ¿no? Es decir, que yo creo que este gobierno en general y mucho en el Ministerio de Trabajo está en el relato y no en la gestión, ¿no? Bueno, yo creo que es que hay una tendencia en muchos gobiernos en las que ante la incapacidad con respecto a sus políticas, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Francia también, ¿no? En algunos casos, también incluso en otros países, pero en el caso particular de España, para mí es muy evidente que ante la incapacidad de verdaderamente reducir el paro y mejorar el empleo, se dedican a maquillarlo. Yo creo que es muy claro. Bueno, pero al final con eso ¿a quién pretenden engañar? Hombre, sí, para empezar, una maquinaria que te dice récord de empleo todos los días. Sí, pero si yo me voy, mira, hay un dato que para mí es muy... O sea, yo he calculado, a mí me gustan mucho los datos de la Contabilidad Nacional. Me parece que son muy fiables dentro de lo que cabe. Entonces, si yo veo los datos que da la Contabilidad Nacional de personas ocupadas, todas las personas ocupadas, después miro el número de horas que trabajan esas personas ocupadas, divido y hago la jornada media. Claro. Entonces, es dividido por el número de semanas, como son trimestrales, 13 semanas que tiene un trimestre, me sale la jornada media semanal. Claro. Bueno, estamos en 31,3 horas semanales. Eso quiere decir que hasta una jornada completa, que ni siquiera voy a ponerla en las 40, la voy a poner en 38, por aquello de los empleados públicos que tienen menos, digas que nos faltan 6, 7 horas. Claro. De trabajo. Claro, es decir, que estamos trabajando muy poco tiempo. La evidencia de las horas trabajadas para mí es clarísima, porque además ellos mismos era la manera en la que hablaban de que no se creaba empleo, se troceaba, ¿verdad? Esa es la palabra. Claro, 20,8 millones de afiliados, de los cuales, de afiliaciones, de los cuales 800.000 son pluriempleos. Y 300 y pico mil, 350.000 es aumento de empleo público pagado con deuda. Sí, bueno, pero a mí el que el empleo público se incremente no me preocupa si está bien incrementado. Quiero decirte, si eso realmente tiene que ver con una mejor atención a los ciudadanos. Es decir, mejoramos la atención sanitaria, mejoramos, por ejemplo, la atención en el Servicio Público de Empleo, diga, porque esté algún funcionario más, porque es misión imposible, ¿no? O metemos unos cuantos trabajadores o trabajadoras públicas en los servicios de la Seguridad Social, donde conseguir una cita para poder jubilarte es misión imposible. Es decir, oiga, si usted me mete ese incremento de empleo público, me lo dedica ahí,
a poner más gente que trabaje para atender más y mejor a los ciudadanos, estoy encantado de la vida. Sin embargo, no ha pasado. Lo que ha pasado ha sido lo si contrario. usted en el empleo público lo que me está metiendo es al cuñado, es decir, al amigo, es decir, al primo, al conocido, diga, pues eso no. Claro. Es decir, yo creo que al empleo público hay que hacer por igualdad, mérito y capacidad. Y a partir de ahí, estupendo. Yo estoy encantado de que haya más gente trabajando en el servicio público, sobre todo porque presten un mejor servicio a los ciudadanos. Claro. Ahora, si el empleo público va a ser una bolsa donde se meten a los amiguetes, al primo, al cuñado, sin ningún tipo de mérito, sino simplemente porque es mi cuñado, oiga, no, y eso pasa mucho, tanto a nivel de la administración central, seguramente tal vez menos en los ministerios, pero las corporaciones locales, comunidades autónomas, oiga, claro. ¿Cómo me voy a fiar de este que está aquí? Tengo que poner a mi colega, ¿no? Y el problema es que cuando hay un cambio de gobierno, es decir, hombre, queda muy feo echar al que está. Claro. Pero claro, de ese no me fío, porque era del otro, entonces tengo que poner al mío. Claro, sí. Con lo cual vamos engordando ese número de empleados públicos que yo creo que son bastante ficticios, ¿no? Sí, y para mí, sobre todo, el gran problema es con qué se paga. Porque claro, aumentar el empleo público para lo que sea necesario, como tú bien dices, pero claro, si lo pagamos con mucho más déficit, mucha más deuda y por lo tanto aumentamos todavía más el agujero fiscal de España, es un desastre. José Luis, muchísimas gracias por venir al programa, un placer. Ya sabes que estás en tu casa. Oye, pero de todas maneras tenemos que seguir porque se nos han quedado a hablar de las bajas en la seguridad social, lo que es la caída de la contratación. Sí, hombre, yo simplemente acabo con este dato, esos más de 500.000 de afiliados netos, superávit, estupendo a la seguridad social, más de 500.000. Ha habido que hacer más de 15,5 millones de contratos. Es que, ¿a cuántos salen? A 28 contratos por persona de media. 28 contratos por persona. Hombre, y luego hay un problema en el fondo que es que si coges un mes ordinario, como te descuides, el número de altas y bajas, el cruce, sale negativo, Sí. Se destruye mucho empleo, es decir, creamos mucho empleo y destruimos mucho empleo, es decir, los flujos de entrada y salida en muchos casos son negativos, con lo cual, oiga, este gobierno que deje de hacer discursos tan grandilocuentes, sea un poco más humilde y piense un poquito más en la realidad y sobre todo que piense de verdad en los ciudadanos. Muchísimas gracias, José Luis, un fuerte abrazo y ya sabes que volverás cuando quieras a contarnos todos los datos más importantes. Muchas gracias. A vosotros. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets traigo algo que yo sé que a ti y a mí nos lleva a una situación de enorme alineamiento. Hay algo que nos molesta permanentemente es escuchar a los progres de la izquierda esa magnífica frase de que la deuda no se paga. ¿Cómo que la deuda no se paga? Claro que la deuda se paga. Y además se paga todos los meses del año de forma permanente. Se paga para empezar con los intereses, que son los gastos financieros que nos producen. Bien, este año los intereses vamos a terminar alrededor de los 36.000 millones de euros. Pero el Tesoro, ese que dirigía Carlos Cuerpo hasta ahora, que acaba de pasar a ser ministro de Economía, resulta que ha publicado el coste de lo que nos está costando la renovación de la deuda. Este año nos hemos endeudado hasta noviembre en 85.000 millones de euros y hemos renovado ya 185.000 millones de euros. Es decir, hemos tenido que salir al mercado a pedir prestado 185.000 millones para devolvérselo a otros que nos lo habían prestado antes y a su vez para pedir 85.000 millones más. Bueno, los tipos de interés, claro, han subido y han subido de forma sustancial. Fíjate, para que te hagas una idea, el año pasado, a 31 de diciembre, pagábamos por las letras un tipo de interés del 0,728. Este año estamos pagando un 3,422% de interés. Por los bonos pagábamos un 0,177. A 30 de noviembre estamos pagando de media un 0,860. ¿Sabes lo que significa esto? Pues significa que se ha incrementado nuestro gasto financiero un 370% en las letras y un 386% en los bonos. En las obligaciones a largo plazo hemos pasado de un 2,131 a un 2,266 con una subida del 4%. En total,
Toda esta gracia va a hacer que nuestra deuda media nos cueste 1.900 euros más por las letras el año que viene, 1.030 millones más por los bonos y 2.950 millones más por las obligaciones. Junto con el resto de la deuda, que nos va a costar otros 124 millones más de intereses, vamos a ver cómo la deuda de la Administración Central crece en 6.000 euros. 6.000 millones de euros que crece la deuda. Y por lo tanto, el año que viene, solo, sin contar a las administraciones locales, vamos a estar rondando los 43.000 millones de euros. ¿Saben lo que significan 43.000 millones de euros? Pues ni más ni menos que el 50% de la sanidad. Nuestra sanidad en España en el año 2022 costó 85.000 millones de euros. El año que viene nos va a costar solo los intereses de la deuda 43.000 millones. Si no tuviésemos deuda, ¿te imaginas lo que se podría hacer con esos 43.000 millones de euros? Bueno, pues cubrir el déficit que tenemos en medicamentos de 9.000 millones en comparación con la Unión Europea y cubrir el gap que tenemos de 10.000 millones de euros con la asistencia primaria en la media con la Unión Europea. Como ves, le podemos decir a los progres de izquierda que sí, que la deuda se paga y se paga todos los meses con los intereses. Eso es lo que te quería contar para tu programa. Espero que a todos los espectadores este tema les interese, les atraiga y que les haga más fieles a Money and Markets. Un abrazo, Daniel, y un saludo a todos los espectadores. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y cerramos el programa con algunos gráficos interesantes. Empezamos con el primero, en el que lo que vamos a ver es la situación actual de lo que es la masa monetaria a nivel global. Si vemos la masa monetaria a nivel global, no ha habido una reducción significativa. La realidad es que se sigue aumentando de una manera importante esa masa monetaria y, por lo tanto, el efecto sobre la inflación y sobre los mercados es importante. Cuando aumenta la masa monetaria, claramente, inmediatamente lo que vemos es ese impacto en los mercados positivo y, desde luego, también peligroso en la inflación, en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, conviene seguir invirtiendo porque no estamos en un periodo de agresiva contracción, sino de políticas monetarias muy acomodaticias. Vamos al siguiente gráfico. Y en él lo que podéis ver es otro ejemplo de eso que acabo de comentar. Todos escuchan cómo los bancos centrales están reduciendo su balance. Relativamente, es verdad que lo que vence no están comprando más activos, pero la realidad es que esa reducción de balance se queda muy lejos de reducir hasta el nivel de todo lo que se ha aumentado en estos años de expansión monetaria agresiva. Los balances de los bancos centrales no solamente siguen muy por encima de los niveles normales de una política restrictiva, sino de los niveles normales de una economía en crecimiento y que no está en crisis. Es decir, el aumento brutal de 2008 a 2018, que aumentó todavía más en el año 2020, lo que ha generado es un gravísimo problema porque además es un incentivo perverso. Cuantos más bonos de los estados compran los bancos centrales, más se endeudan. No es que sea una política que ayude a reducir los desequilibrios, sino que lo que hace es que justifica los desequilibrios de los estados y, por lo tanto, disfraza el riesgo. Mucho cuidado con eso. Es verdad que han bajado un poco los balances de los bancos centrales, pero muy lejos de bajar a lo que se podría llamar de verdad normalización monetaria. Vamos al siguiente gráfico y aquí lo que vemos es exactamente eso. Comentábamos en el editorial, política monetaria, política fiscal son dos caras de la misma moneda. Política monetaria, política fiscal. Los bancos centrales no imprimen
moneda, no imprimen moneda comprando bonos de los estados por casualidad o porque tengan ganas de hacerlo, sino porque el déficit, ojo a esta cifra, el déficit en el caso de Estados Unidos vuelve a dispararse. Oh, es una economía que va muy bien. Los ingresos caen, aumentan los gastos. Mucho cuidado con ese déficit. Y hablábamos política monetaria, política fiscal, dos caras de la misma moneda. Fijaos en este gráfico. El gráfico muestra lo que es el déficit de Estados Unidos. Jamás había entrado Estados Unidos en un periodo de ralentización con semejante nivel de déficit, con un déficit de ese calibre que ya supera los 500.000 millones solamente en el periodo octubre a diciembre, es decir, el déficit será superior a los 2 billones de dólares. Bueno, pues ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo literalmente es forzar a que después la Reserva Federal va a tener que implementar de nuevo expansión monetaria y eso significa mayor riesgo de inflación. Los gobiernos no reducen la inflación, los gobiernos crean inflación y crean inflación vía déficit. Déficit es consumir muchas más unidades monetarias de lo que se recibe vía ingresos fiscales y es crear nuevo dinero. Imprimir dinero es déficit y por eso nos estamos empobreciendo de una manera tan significativa. Esto lleva luego a la destrucción de la clase media. Vamos al siguiente gráfico que muestra, además, que los déficits no fortalecen el crecimiento, sino lo contrario. Aquí, en estas estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, lo que muestra es que después del aumento masivo de deuda y del déficit por parte del gobierno en Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre? Que la tendencia de crecimiento se reduce masivamente y que el crecimiento potencial de la economía empeora con, además, un aumento significativo de los impuestos, porque, claro, gigantescos déficits y luego van y te suben los impuestos diciendo que hay déficit y entonces gastan mucho más. Y cuando gastan mucho más tienen mayor déficit y te dicen que vuelven a subir los impuestos y te los suben a ti. Eso de que se los suben a los ricos es una tontería. Y vamos al último gráfico de la semana, que es el que muestra precisamente ese empeoramiento en Estados Unidos, el agujero fiscal de Estados Unidos que lleva a que en el año 2050 las estimaciones de la Oficina de Presupuestario del Congreso esperan que en el año 2050 cada norteamericano deba más de $1 millón, es decir, $500.000 en términos reales según sus estimaciones de inflación. Mucho mayor déficit, mucha mayor deuda, todo además generado por muchos mayores gastos. El déficit siempre es un problema de exceso de gasto, no es un problema que se solucione vía ingresos. Han subido los impuestos y han aumentado el déficit. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias por uniros de nuevo al programa Money and Markets y la semana que viene más. Seguid defendiendo la libertad.